su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. De inmediato, si quieren regresar a su lugar de origen, un vehículo, un autobús que los va a llevar a su lugar de origen. Y un pequeño apoyo que les permita, pues si tienen algún gasto en el traslado, es un gasto en el traslado, pero los vamos a apoyar en el traslado. ¿Qué más? Empleo. Ahí agradecemos al Consejo Coordinador Empresarial, porque llevamos trabajando esto ya varios meses. Hay muchísimas empresas que dicen, nosotros necesitamos choferes de tractocamión, necesitamos personas en servicios, necesitamos personas. Entonces estamos abriendo nuestras puertas para que de inmediato, incluso en el centro de atención, puedan saber en dónde pueden tener lugar para un empleo. Y todos los programas de bienestar, incluso el apoyo para el mejoramiento de vivienda, para la vivienda. Por eso es un programa integral que se llama México te abraza, porque no es que le damos una tarjeta y a ver, resuelve tu problema, no. Estamos atendiendo de manera integral a las familias o a la persona. Presidenta, ya para cerrar y agradecerle su generosidad, retomando sus palabras de hace unos días aquí en la Mañanera del Pueblo, usted decía, ¿cómo se le llama a? Y yo pregunto, ¿cómo se le llama a empresarios que hacen negocio con los paisanos y paisanas que están con el Jesús en la boca y que se conviertan en los patrocinadores principales de la fiesta hispana de la victoria de Donald Trump en Washington? Y me refiero a Ricardo Salinas Pliego y su grupo Salinas. ¿Cómo se le llama a las Lili Telles que no cierran filas con usted y prefieren cerrar filas con Donald Trump? ¿Cómo se le llama a el PRI de Alito Moreno, que dice que hay que ver si su gobierno va a estar a la altura ante esta situación, cuando en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña cerró filas con quien era el presidente y era presidente priista, Enrique Peña Nieto, ante la misma complejidad que era Donald Trump? ¿Qué piensa de esta falta de ganas de cerrar filas con el gobierno que usted encabeza o con usted como presidenta para cerrar? Muchas gracias, presidenta Claudia Sheinbaum. El tema central aquí, en todo caso, en algunos personajes de la oposición, es celebrar que hubiera una intervención. Eso sí es traición a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramones, los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México, o que aplaudían la intervención francesa. Ahora, cualquier mexicano o mexicana tiene derecho a pensar como quiera pensar. Pues sí, pero no se traiciona a la patria, presidenta, con todo respeto. Esos mendigos merecen, no sé qué merezcan, pero no merecen ser mexicanos ni vivir en México. Merecen ser despatriados que tiene un o meterlos a la gobierno, cárcel. una presidenta que siempre va a estar de su lado. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a defender la soberanía. Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y tiene una presidenta que va a defender a los mexicanos y las mexicanas. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a actuar con responsabilidad. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que actúa con responsabilidad y buscando siempre la coordinación, la colaboración, sin subordinación. Por eso el pueblo de México está con el movimiento de transformación. Y va a seguir estando mientras no lo traicionemos. Y nosotros no vamos a traicionar al pueblo ni a nuestra nación. Eso sí, a cada momento hay que actuar con responsabilidad, con cabeza fría, para poder establecer pues las relaciones que tengamos que establecer. Porque nuestra prioridad pues es la no confrontación, la defensa de nuestra soberanía y de las y los mexicanos. Y por eso esta estrategia integral. Quien decida apoyar o no a otra persona, pues los va a evaluar el pueblo de México. ¿Quién mejor que el pueblo de México en la historia para evaluarlos? Buenos días, presidenta. Víctor Lagunas, director de México Comunica y Tijuana Comunica.
Pues vengo a hablarle, aparte como pues, periodista, de las problemáticas que hemos tenido en el pasado en Tijuana, en específico con primero la caravana migrante, que pues nunca había pasado que llegara tanta gente. Y en ese gobierno municipal hicieron pues una estancia en una unidad deportiva. En su momento eran 3,000 personas ahí, que hubo pues igual como una comunidad de venta de drogas, hubo una violación de una niña, un homicidio. Terminaron por sacarlos, ¿no? Después pasó algo que fue noticia internacional, que intentaron cruzar todos corriendo. Y eso nos sigue afectando porque desde ese momento los Estados Unidos cerraron las filas, las 35 filas las hicieron como un embudo. Y todos los días que cruzamos todos los días, pues seguimos sufriendo de esa problemática. Pusieron la malla esa de púas y todo eso. Ya por último, en la pasada administración municipal, se pusieron el Chaparral, igual 1,500, 2,000 personas, y nos afectó porque cerraron por un año una de las entradas peatonales a Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted para que no nos siga afectando? Este excelente plan que está haciendo, creo que no se ha hecho en otro gobierno, pero ¿qué va a hacer para las personas de Tijuana para que no nos siga afectando estas problemáticas? Es que mira, es importante. ¿Por qué no ponen la gráfica que puso el canciller? A ver. A ver si Migración les puede enviar una de más tiempo. Hay una de varios presidentes que está por ahí, a ver si la tienen. Miren, esto es en diciembre del 2023, que hubo una concentración mayor de personas migrantes en la frontera norte del país. A partir de ahí, el presidente López Obrador estableció un mecanismo integral y en colaboración en su momento con la administración Biden. Pero fíjense lo que ha ocurrido. Hay una disminución muy grande, hasta llegar a un número que no existía hace décadas, de concentración de personas migrantes, principalmente extranjeras, en la frontera norte de nuestro país o en la frontera sur de los Estados Unidos, en la frontera entre ambas naciones. Una parte de esto eran personas, prácticamente la mitad, que llegaban con la cita esta de CBP1, o sea que llegaban de manera, digamos, ya con una cita para poder ser valorados como asilados se dice, ¿verdad? La otra es personas que llegaban o que llegan a la frontera. ¿De quién son estos datos? De CBP de Estados Unidos, de una agencia de los Estados Unidos. Entonces, en la frontera norte ha disminuido mucho la presión de personas migrantes. De hecho, no ha llegado ninguna caravana. Desde que nosotros llegamos en octubre a la fecha, no ha llegado ninguna caravana. Y una buena parte previa del presidente López Obrador. Bueno, estos son repatriados de mexicanos. Fíjense la época de Bill Clinton. La época de George Bush, de Barack Obama, de Donald Trump y del presidente Biden. Estamos hablando de repatriación. Entonces, es otra que es la llegada, porque esto es más bien la repatriación solo de mexicanos. Entonces, sí es importante esto, porque ¿qué quiere decir esto? Que hay personas que llegan a la frontera buscando su asilo. Entonces, ¿qué dice de manera unilateral el gobierno de Estados Unidos? El presidente Trump firma un decreto y dice, se instala el MPP, le llaman Quédate en México. Es de manera, ellos lo hacen.
pero resulta que los que están llegando a la frontera norte ya son pocos. Entonces, ¿qué hace el gobierno de México? Pues, por razones humanitarias atiende, pero busca también en términos de su ley migratoria, pues repatriar a aquellos que no son mexicanos. Entonces, sí es importante esto porque para las y los mexicanos que viven en la frontera, que durante cierto periodo vivieron también una presión de muchos migrantes que estaban llegando a la frontera norte, pues hay una estrategia integral que evita que lleguen personas de otros países a la frontera norte de nuestro país. Y va a continuar esa estrategia. Justamente ayer, cuando se cerró el CBP One, pues estaban los compañeros de la prensa ahí, y fueron alrededor de 300 personas. El Ayuntamiento de Tijuana... Ellos ya tenían cita. Sí. Entonces estaban esperando con su cita y el gobierno de Estados Unidos dijo, no, pues se cancelan todas las citas, se canceló el llamado CBP One. Justamente cuando pues, quedaron ahí horas esperando, los trasladaron ya a un albergue federal, fueron alrededor de 300 personas. Sí, por eso les digo, son pocas personas, no es que hubiera muchísimas personas. ¿Por qué? Porque nosotros los atendemos previamente, desde la frontera sur hasta principalmente los estados fronterizos. Y es importante porque no ha llegado caravanas. Y ya por último, Presidenta, en el tema de seguridad pública, hay incertidumbre, que se dice que van a sacar a los mexicanos que están en las cárceles y los van a transportar masivamente a las fronteras. Quisiera saber si esto es verdad, saber algo sobre esto. Todo eso hay protocolos y hay tratados. O sea, si hubiera una persona que está cubriendo una sentencia en Estados Unidos por algún delito en Estados Unidos, hay protocolos para que puedan ser enviados a México. O sea, no es nada más así que una persona la liberen y la ponen en la frontera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pues el diálogo que vamos a establecer, porque todo esto requiere pues coordinación, colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Y eso es lo que a partir de ahora pues vamos a estar haciendo. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Gracias, Presidenta. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, con estas presiones que vienen desde Estados Unidos, pues se avisoran tiempos complejos, tiempos difíciles, y el pueblo de México, las mexicanas, los mexicanos, estaremos a la altura de acompañarla a usted en todas las políticas y también en las decisiones que tenga que tomar para la defensa de nuestro pueblo, de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestra patria y de nuestros connacionales. Eso es un hecho. La mayoría de los mexicanos, las mexicanas, la acompañarán en estos tiempos pues complejos, difíciles. Tantito, Nancy. Fíjense, ¿por qué es importante? Porque hay algunas gentes que, como bien mencionas, pues tienen sus ojos en otro lado. Pero, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial hemos recibido muchísimo apoyo. Eso muestra pues que hay unidad de la gran mayoría de los mexicanos. Habrá sus excepciones. Pero ellos de inmediato cuando les pedimos que nos ayudaran en este proceso, estuvieron ahí muchos empresarios diciendo con gusto qué necesitan, para apoyar a las y los mexicanos lo que se necesite. Entonces, eso muestra pues que hay una unidad entre muchos sectores en este proceso. Perdona. Sí, y seguramente la mayoría de los mexicanos, las mexicanas, estaremos ahí a la altura de estas circunstancias. Presidenta, usted decía que no se buscará desde México la confrontación, y yo quisiera consultarle qué precauciones está tomando nuestro país, o si hay alguna estrategia en específico sobre este decreto o esta orden ejecutiva que se firma ayer sobre los cárteles mexicanos para denominarlos terroristas, con independencia de que se tenga este periodo de 2 semanas
para la consulta a distintos departamentos para ver qué es lo que ellos proponen. Esto se lo pregunto porque usted nos decía, se va a defender nuestra soberanía y que ellos apliquen sus leyes en su país. Sin embargo, Estados Unidos tiene leyes que les considera extraterritoriales y esto pues podría significar en algún momento la violación a nuestra soberanía y sobre todo si tenemos en cuenta el caso del Mayo Zambada, este secuestro que se dio en condiciones en las cuales Estados Unidos no ha querido informarle a México. Entonces, si existe algún plan en específico para contener o para responder a una violación a nuestra soberanía mediante pues la entrada de operativos de carácter militar o carácter armado o el uso de drones asesinos con objetivos específicos y también sobre el tema del dinero, porque se sabe que estas leyes extraterritoriales pues empiezan a confiscar dinero de todo mundo, bueno, no de todo mundo, sino de algunas personas y que no necesariamente acaban demostrando que se cometía lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Vamos a esperar. Por eso digo que el canciller va a entrar en contacto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, porque lo que estamos buscando es una coordinación y una colaboración para que no llegue a presentarse una situación así. Siempre hay que privilegiar el diálogo y la coordinación. Entonces, hay que entrar en comunicación. Al entrar en comunicación y colaborar, pues no es necesaria una situación como la que planteas, ¿no? Entonces, vamos paso a pasito, no necesitamos adelantarnos, sino lo primero es el diálogo, la colaboración y dadas las declaraciones que dio el hoy secretario de Estado en su primera entrevista en el Senado de Estados Unidos, que dijo, nosotros vamos a privilegiar la coordinación con México, pues nosotros también. Entonces estamos esperando pues que se dé esa coordinación y colaboración. Claro, en otro tema, Presidenta... O sea, todos queremos combatir a los cárteles de la droga, eso es evidente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que coordinar esfuerzos, hay que colaborar, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, en qué colaboras en inteligencia, en investigación, en información, que permita que cada uno actuemos en nuestro marco de actuación. Claro, y siempre respetando pues eso, la soberanía de los pueblos. Presidenta, en otro tema, en la revista Contralínea documentamos, y esto lo traigo a colación por esta lucha contra la corrupción que se lleva actualmente en el Infonavit. Nosotros documentamos que en 2016 el expresidente Felipe Calderón recibió una transferencia de 8.3 millones de pesos del Infonavit, precisamente de una cuenta del Infonavit. Esto lo tiene documentado la Unidad de Inteligencia Financiera y nosotros obtuvimos pues esta información y la dimos a conocer en su momento. Estos 8.3 millones de pesos se destinaron a una sociedad anónima que está radicada en Panamá y que se llama ICUE Iberoamérica. Aquí la pregunta es, Presidenta, ahora que se está haciendo esta limpieza del Infonavit, que se están viendo todos estos casos de corrupción y que se tiene este plan para pues la vivienda, 1 millón de viviendas para los mexicanos, las mexicanas de escasos recursos, pues preguntar si también se pudiera pues recuperar esta información de la UIF y determinar pues por qué se le dio en la época de David Penchina este recurso y además se trasladó a esta empresa, al parecer fachada, y si fue legal este tema y si no, en su caso pues se denuncie la irregularidad. Pues qué bueno que lo mencionas. Vamos a decirle al director del Infonavit, Octavio, que lo revise, Octavio Romero, y decirles que ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República de las 4 casos que presentó aquí, porque no es solo presentarlo públicamente, que es uno de los sustentos principales para el cambio a la ley del Infonavit, sino también pues que haya las denuncias correspondientes. Entonces revisamos lo que nos están planteando. Un tema que no dije antes, relacionado con lo anterior, nosotros nos interesa mucho
que no pasen armas a México. Eso lo hemos dicho en varias ocasiones. Recuerden que recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que una buena parte de las armas de los grupos criminales pues vienen de los Estados Unidos. Entonces es uno de los temas importantes a plantear en este diálogo bilateral, porque a nosotros nos interesa pues la seguridad y la paz en nuestro país. Se me olvidaba. A ver, pongan la gráfica del INEGI. Esta salió hoy, está fresquecita. Es los datos del primer semestre de 2024 de acuerdo al INEGI de homicidios. Hay una reducción del 2018 al 2024 de acuerdo con el INEGI del 14.2%. Para los incrédulos. Y bueno, ya va a venir, no hoy, dentro de una semana viene el informe de seguridad, porque como lo dije, la estrategia de seguridad está funcionando y va a funcionar. Y vamos a reducir todavía más el número de homicidios dolosos en el país. Y ya muy rápido y aprovechando, Presidenta, en el caso del campo mexicano, en la revista Contralínea hicimos un reportaje seriado sobre las implicaciones, o más bien los impactos que ya está teniendo el cambio climático. En ese sentido encontramos que ya se está afectando la producción de alimentos porque están cambiando los ciclos de lluvia, los ciclos de sequías y también de heladas. Preguntarle si dentro de pues, sus programas a futuro se tiene contemplado revisar este tema, sobre todo porque los científicos que hemos consultado, ellos avisoran que nos esperan tiempos mucho peores, que cada año vamos a entrar en circunstancias más difíciles y que es muy difícil como humanidad superarlo porque no hemos podido pues encontrar la manera de que los ultrarricos pues ya pongan atención también en el cambio climático, Presidenta. Gracias. Sí, por cierto, ayer el presidente Trump sale del Acuerdo de París, es uno de los decretos que firma. Y plantea pues de nuevo la explotación del petróleo, ¿no? Principalmente, que pues sí es, en eso pues evidentemente, pues imagínense, yo me dediqué a estudiar cambio climático durante toda mi vida. Pues entre todos los países deberíamos de trabajar para reducir los impactos del cambio climático. Hay dos formas que son importantes. Una es la mitigación, es decir, evitar que se sigan emitiendo gases que provocan el cambio climático, que eso debe ser una cooperación internacional, porque un gas que se emita pues es global, no es que si baja un país, en un país disminuya los efectos del cambio en el clima, sino que es un tema global. Y la segunda es la adaptación al cambio climático. Y en eso está trabajando tanto la Secretaría de Medio Ambiente como el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y bueno, en general todas las secretarias. De hecho, Alicia Bárcenas está en Davos justamente por ese tema. Fue nuestra enviada a Davos. Bueno, vamos con la última pregunta del día. A ver, acá la compañera. Muchas gracias, Presidenta. Quería preguntarle una serie de puntualizaciones de migración y otra pregunta económica, si me permite. Sobre migración, usted quería saber los centros que se han habilitado, los que estaba contando la secretaria, ¿van a ser exclusivamente para mexicanos o ahí también van a tener cabida personas que sean retornadas? Hay otros 3 albergues que están desde hace tiempo, que son para personas que no son mexicanas. Y en ese caso, por eso planteamos, pues obviamente hay una atención humanitaria y buscamos también, en caso de ser posible, la repatriación a sus países. Y si no, pues la integración a México. Pero son menores los casos, por eso es la gráfica, a ver si vuelvo. Ahora pónganme la otra gráfica, la que ya salió. Sí, perdón.
Ese punto muy, muy bajo que está ahí es la pandemia. Recuerdan que la pandemia fue el título 42 y además hubo un periodo incluso de cierre de fronteras. Pero miren cómo está el número verde. Pues estamos en los números más bajos desde pues, prácticamente el 2020-21.